Ahora nos vamos a disponer a escuchar la introducción a la propuesta de modificación, el nuevo estatuto del Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad. ¿Cómo queda? ¿Por qué se propone lo que se propone? A cargo de Juan Adolfo Moguel Ortiz, nuestro presidente mundial. Gracias a todos, al coro que nos animó la mañana, creo que continúa la fiesta. Otra noticia bonita, yo quiero significar pues la llegada de Silvia de Bolivia anoche. Pues salió desde hace 2 días la pobre junto con sus hermanos de Bolivia, y los aviones se demoraron por el mal tiempo, le cancelaron y 2 días estuvo entre hospedajes y que en las terminales de aviones, y yo creo que cualquiera de nosotros hubiera dicho pues ya no voy. Sin embargo llegó anoche y eso vale, es un mérito de que quiera estar cuando menos para convivir con nosotros. Se desquitaron en el baile desde luego los bolivianos, pero bienvenidos. Bien, ayer me quedé en Iglesias, bueno, pidiéndoles paciencia, que estaba previsto que el día de hoy dedicáramos esta mañana para explicar con mayor detalle pues todo lo que ha sucedido en estos meses para esta revisión y propuesta de modificación del estatuto. Me quedé con ustedes en la visita que tuvimos que cumplir a la ciudad de Roma, tanto el Comité Ejecutivo como los 4 grupos internacionales. Estuvimos una semana en la ciudad de Roma. Nos acompañaron todas las... Quiero hacer aquí un agradecimiento público a el Secretariado Nacional de Italia. El Secretariado Nacional de Italia nos apoyó donándonos el break del café porque era muy oneroso para nuestros... Ya les expliqué que el dicasterio pensé que nos iba a dar todo. Te dicen, te invito, venga. Pusimos fechas y un mes antes nos dice, no, usted paga todo. Y le digo, nos van a prestar una sala, un salón. No, usted busque dónde. Nos informa nada más dónde va a estar para que el prefecto esté ahí. Y ahí se demuestra la hermandad cursillista. Y gracias Armando Bonato por todo esto que nos ofrecieron ahí. Muchísimas gracias, porque fue para el bien del movimiento. Yo sé que fue para la gloria de Dios. Les pido un aplauso para Italia, por favor. Estuvimos reunidos una semana en Casa Lasalle, la casa de los lasallistas. Y si alguien sufrió en ese momento, no fui tanto yo, sino fueron las personas que nos apoyan, como sufrió aquí hoy Mar del Plata, porque la Casa Lasalle nos decía, ¿cuántos van a venir? Había que ver cuántas habitaciones dobles, cuántas sencillas, cuántas triples, etcétera, etcétera. Los alimentos, porque había que considerar cuántos desayunos. Cuando le dijimos que el break ya no, porque ya no lo íbamos a ocupar, pues entonces pues le exigimos que nos dé la cantidad. Y ustedes mismos saben cómo anduvimos aquí también, ¿verdad? De que, por favor, quienes vienen, que nos digan. ¿Por qué? Porque también el hotel decía, bueno, ¿cuántas habitaciones voy a...? Pues ellos las reservan. Y si las reservan, pues las tenemos que pagar, cuando menos un porcentaje. Pues nos sucedió lo mismo en Casa Lasalle. Sin embargo, ya estuvimos muy a gusto, se logró conseguir todo, los audios, los equipos de diademas para las interpretaciones, que es una de las situaciones más caras, como han podido comprobar, que dan fallos como el que tenemos aquí hoy. Dicho esto, nos presentamos todos. Tuvimos la fortuna de que estuviera el cardenal, como ya platicamos, y de tiempo completo el encargado del departamento jurídico
del Vaticano para los laicos, el doctor Philip Milligan, estuvo todo el tiempo con nosotros, incluso en las comidas, se quedó hasta las comidas. Lo que le interesaba mucho era palpar también el ambiente y ver el grado de amistad, porque íbamos en el primer término a una reconciliación y en segundo término a ver esto del estatuto que nos pide el Santo Padre. Tuvimos también la visita de la doctora Gisone, que también les expliqué, estuvo 3 días con nosotros, nos compartió el documento que ven ustedes aquí, que yo se los voy a entregar en este momento, porque ayer sentí que lo que hay es falta de información. Platicando con algunas personas me decían, es que no sabíamos esto, tal vez la omisión, y tengo que reconocer que cuando hablamos de estructura, yo soy parte de la estructura, y como responsable tengo que decir, a lo mejor es mi culpa. Claro, enviamos y todo, pero no puedo decir, es culpa de los otros. Creo que es parte de toda la estructura. Si ustedes no recibieron, y si recibieron, bueno, y no bajaron a los diocesanos la información, pues todos tal vez tengamos la culpa de esto. ¿Qué es estos documentos que les van a entregar las guapas decanes, que tenemos aquí? Ya se me fueron, mira, no, aquí está. Son 3 documentos, si me haces el favor de entregarlos. Son 3 cartas donde es el decreto general por el cual se tienen que reformar las áreas de gobierno. Eso es solamente para los secretariados nacionales, voy a aclarar. Espero que se los repartan después con alguna copia a los diocesanos, para que luego no digan, falló la estructura. Bueno, ya hoy si va a fallar la estructura, fallará en los nacionales. Son 3 cartas. Una es el decreto por el cual el Papa nos dice que a partir del 11 de septiembre todos los movimientos tendrán que ajustar sus áreas de gobierno. La otra carta, pues me la dirigen a mí, y la tercera carta es una nota explicativa, tratando de explicar el dicasterio lo que el Papa pretende con esta reforma a los movimientos eclesiales. El que ya la tenga se la puede dar a su secretariado que esté diciendo, oye, no me informaste, pues aquí lo tienes, el que ya lo tenga, ¿no? Sin embargo, eso será después. Ahorita hago entrega oficial, porque a veces dicen, como yo sentí que decía ayer, ¿y por qué el campo? Pues están ordenando. Está en español, sin embargo, si alguien desea en inglés, pedimos inmediatamente que alguien nos haga el favor de hacerlo en inglés también. Yo le creo que algunas en inglés también, por favor anota quiénes y para que se entreguen. Bien, todos tenemos el documento. Ahí está, mira, ya te están apuntando. Yoli, nuestra hermana de Inglaterra. Ya habrá tiempo para que lo revisen con calmita. Vamos a continuar porque el proceso nos va a llevar así rapidito, cuando nos demos cuenta ya va a ser la hora de la comida. Y va a estar bonito, y bueno, yo pienso que va a estar así, bastante más. ¿Le podemos dar un documento, monseñor? No sé si pues podemos ahorita poner en pantalla el documento. Son muchas hojas también, señor. Enséñale a monseñor, por favor, los documentos para que vea. Bien.
Bien. Aclaro que no vamos a hablar del documento, vamos a seguir, pero de todas maneras hagan el intento. Bien. Lo primero que nos pidieron, o el primer objetivo, era la reconciliación. Trabajamos sobre eso a través de las invocaciones del Espíritu Santo, momentos de oración, etcétera. Y algunos pensarán que no hubo frutos. Sí, el Espíritu Santo actúa y actúa con nosotros, dentro de nosotros y a veces a pesar de nosotros, actúa. Y gracias a ello pudimos al final llegar a un acuerdo que al final firmamos todos los que intervenimos allá con esos acuerdos que ayer les mencioné y nos comprometimos a hacer estos pasos de este encuentro mundial y después el otro de México. Alguien me preguntaba, óyeme, ¿y no podemos cambiar las fechas? Porque para nosotros era muy fácil cambiar fechas, decir, bueno, sí las podemos cambiar, que en México empieza el novenario de la Virgen de Guadalupe, de la Madonna de Guadalupe, y Monseñor Faustino me decía, son los días más intensos para nosotros. Digo, no lo podemos cambiar porque el compromiso lo firmamos precisamente ahí, con la autoridad. ¿Y quién puso las fechas? La autoridad. Nos dice en noviembre, espero que ya esté, aunque lo vamos a tener en diciembre, pero estará. Y en fines de mayo quiero el segundo encuentro mundial, ¿ok? Ya les expliqué, y tiene 6 semanas, pedí 8 por la ida a Filipinas, nos fue concedida, pero nos pusieron fechas. Yo ayer platicaba con algunos amigos y les decía decían, pero es que, ¿por qué el voto en línea? ¿Y por qué? Bueno, es que el dicasterio lo ordena. Y tienen las cartas, claro, yo tengo las cartas de todo esto. No creí necesario traerlas, pero sin embargo pudiera yo ver algo inmediatamente para ello. Pero en fin, no ese es el caso. Aquí lo interesante es que yo les quiero resaltar que sí hubo un intento de reconciliación, cuando menos se han dado los primeros pasos para la reconciliación. Es un proceso que nos va a llevar tiempo, no se desesperen. Yo quiero decirles lo siguiente, a veces pareciera que no hay concordancia, que no hay comunicación, que estamos enfrentando, no, hay signos visibles, palpables. Desde luego esto no va a ser de la noche a la mañana. La reconciliación no la puede lograr un solo encuentro mundial. Se tienen que dar los primeros pasos y eso es un proceso de sanar heridas, de sanar circunstancias. Un proceso en algunas heridas muy graves habrá que suturarlas y si algunas tendremos hasta que acariciarlas para que vayan sanando, pero es un proceso. No pensemos que nos vamos a salir de aquí todos ya casi matrimoniados, ¿no? Es un proceso. Creo que por parte de todos nosotros, la gran mayoría lo expresaron ayer. Creo que, como nos decía Monseñor Elizondo en una reunión que tuvimos Zoom, en lo esencial, que lo escuché, que lo dijo también Caprota, unidad. Y lo esencial es que somos un movimiento de iglesia, eclesial, que amamos a nuestra iglesia, que somos fieles a ella. Eso es lo esencial. Y después vendrá que somos fieles al movimiento, a nuestros iniciadores, a todo lo demás. Entonces, ya luego será ir buscando los puntos de desencuentro e ir poniéndonos de acuerdo. Esto tiene que ser un proceso, ojalá lo entendamos así, un proceso. Que por nosotros estamos dando los primeros pasos, intentamos que todos vayamos al mismo ritmo. Sabemos que no es fácil, pero con la ayuda de Dios y la buena intención del corazón, creo que se puede. Hoy nos decía Monseñor Sáenz sobre la humildad y sobre quién es el que se tiene que agachar para ser humilde. En este caso yo doy el primer paso. Yo como presidente le doy el primer paso y digo, bueno, vamos a intentarlo. Sin embargo, yo les decía que hay frutos, sí hay los frutos. No está presente en ningún país de Asia-Pacífico.
En Asia Pacífico hay 10 o 11 países que por las distancias, por la premura del tiempo, por lo económico, viajar a Filipinas a mí me dejó, y a los que fuimos nos dijo, son 36 horas de vuelo desde mi ciudad, más o menos. Entonces, hablé con Margaret y le digo, Margaret, cuando menos envíanos un mensaje. Y nos ha enviado un mensaje que me gustaría compartir con ustedes. Está en video y creo que también lo tenemos para proyectar en pantalla, porque está en inglés y la mayoría somos de habla hispana. Entonces, si no podemos, con el área técnica ahorita nos van diciendo y vamos bien. Lo importante es señalar que hay signos, que hay síntomas de que vamos en buen camino. Es decir, fruto de una reunión que era el primer paso, la reconciliación. ¿Estamos listos, querido José Luis? Ese es el mensaje. Ok, aquí les van a poner la traducción a los de ahora, pero parece prueba de óptica, ¿eh? Allá atrás que les pongan unos telescopios. Ahora sí. Greetings, friends. I'm Margaret Morris from Australia, President of the Asia Pacific Group, and as such I represent the countries of Guam, Korea, the Philippines, Saipan, Sri Lanka, Taiwan, US military in Korea English, and US military Okinawa, Japan, Vietnam, Vietnam and diaspora, and of course Australia. Our group is united, though culturally very diverse. The countries of the Asia-Pacific Group did not want a change to the statutes. It was the Dicastery who asked each international group to attend a meeting in Rome for reconciliation and to develop together a new form of government. Following the beginning of the reconciliation process in Rome, the basis for a new form of international government was agreed to by the 4 international groups. There were 4 of us chosen to represent our IGs and to begin our work. Maricela, NACG, Maria Lisa, GLCC, Alvaro, GECC, and me, together with President Juan Adolfo. Each of us with our own experience of the Casio movement, each of us with our own understanding of the unique charism of our Casio movement. Together we were tasked with bringing the structure of the movement to a new reality through the OMCC statutes and on a path to synodality. The Dicastery had asked us to send the proposal to them by the end of July, which meant we had 6 weeks to work together, using our gifts and talents. Though we had weekly Zoom meetings during that time, it was the time between each meeting when the most work was accomplished. For my part, I know I listened with my heart to what was said at the meeting, and through many emails and WhatsApp chats and much neat reading in between, this enabled our proposal to be put forward at each meeting. As the only native-born English speaker among the others who were all bilingual, the decision was made to work in English at the meetings, but to maintain consistency between the 2 languages of English and Spanish in the documents that was presented to the Dicastery. We worked through understanding our differences of different terminologies, taking the consideration of the diverse cultures that the movement serves through every international group. At the end of the 6 weeks, 2 proposals were sent to the Dicastery with our points of concern, and where we could not agree, we asked for their opinion or suggestion. In my opinion, the Dicastery understood the positives and the negatives of both proposals
and they replied with suggestions of how the two could be successfully combined. We had another month for more Zoom meetings to discuss the suggestions, to work on the proposal, refine the terminology, and further maintain consistency throughout the document. It was then sent back to the dicastery for any final comment before being presented now at this World Encounter for your approval or not. Pope Francis, in his book Dare to Dream, said, "What characterises a synodal path is the role of the Holy Spirit. We listen, we discuss in groups, but above all, we pay attention to what the Spirit has to say to us, to be open to change and to new possibilities." De Colores. Yo le agradezco también a Margaret, trabajó intensamente con nosotros a pesar de las dificultades del horario. Esa fue una de las primeras dificultades. De Ciudad de México, en el momento que hicimos este trabajo, teníamos 16 horas de diferencia, hoy serán 17, con Australia. Con Europa teníamos 7 horas de diferencia, todas hacia adelante de México. Y con Norteamérica estábamos empatados en el mismo horario y se desfasó después cuando entró el horario de verano. Entonces, primero, el primer sacrificio para todos fue el horario. Muy difícil. Para ellos empezaban, creo, 7, 8 de la mañana, empezaba Margaret del día siguiente. Entonces, eso complica a la hora de tener un movimiento, o pues pareciera que ¿por qué no es que cuando te lo quiero decir, tú ya estás en el otro día? No me llegó a tiempo, pero espero que comprendan estas situaciones, ¿no? Pero es un primer síntoma que ella haya accedido a enviarnos este mensaje tan cálido y en un tono, si ustedes sintieron el tono de ella, un tono amable, gentil, tratando de alguna manera de ser hermana con todos nosotros. Yo felicito mucho a Asia Pacífico por esto, nos llenó de satisfacción cuando nos llegó este video. Bien, entonces ya estoy entrando de lleno entonces en el proceso. Incluso les digo, con Asia Pacífico, con Norteamérica, con Europa, Latinoamérica no tanto, porque yo visito Latinoamérica con mucha frecuencia, no tan buena como yo quisiera, porque dan ganas de quedarte a veces en algún país como Dominicana, como Paraguay, Brasil, no, ahora que vayamos a Brasil, etcétera, dan ganas a veces de quedarte. Pero son pasos, son síntomas, y de verdad les digo, es un proceso. No dudemos de que se va a lograr, se logra, con buena voluntad nuestra y por parte de que el Señor actúe en nuestros corazones. Yo creo que vamos a seguir bastante bien. No esperemos que sea así automático, ¿no? Tiene que ser primeros pasos. Lo primero será también abrazarnos, disculparnos, de alguna manera. Seré el primero y soy el primero siempre en hacer esto. Bien, entonces ya que está en las mentes, alguien me decía el otro día también, y las fechas, ¿por qué todo tiene que ser así? Son 135 movimientos los que maneja el dicasterio, y dentro de esos 135 creo que somos el segundo que están revisando, que nos tocó la revisión, después vendrá el tercero y el cuarto. Sí, Hugo. Sí, mira, Juan, perdón que interrumpa, ¿verdad? Hemos escuchado el mensaje de Margaret, ¿verdad? Ciertamente para darle cierto peso a lo que vamos a hacer. A mí me gustaría leer la carta que también Margaret mandó con respecto a la comisión redactora, ¿verdad? Esta es una carta pequeña, ¿verdad? Esta ya el 17 de agosto la manda a Pacífico, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Estimado Juan, gracias por el boletín de julio-agosto del OMC. Uno de los propósitos de la reunión extraordinaria en Roma fue lograr la reconciliación entre los 4 grupos internacionales.
La verdadera reconciliación es algo que todavía estamos trabajando. Fue decepcionante leer el informe de trabajo de la comisión de redacción de ese boletín. Si bien todos los miembros de la comisión de redacción trabajaron con mucha colaboración y buena voluntad, como se atestigua en las actas de todas las reuniones del Zoom, el informe del boletín enfatizó innecesariamente la división, al igual que el texto de presentación que acompaña a los estatutos del dicasterio. Hubiera sido suficiente señalar que se presentaran dos versiones propuestas de las modificaciones a los estatutos. No fue necesario dar el número de grupo internacional que apoyó a cada uno. El NAC o el NACG estaba en su derecho de presentar una alternativa y que esa alternativa fuera discutida por la comisión. Sin embargo, esta oportunidad les fue negada, ya que no se encontró tiempo para que la propuesta recibiera la consideración adecuada. Como miembro de la comisión, me entristece y decepciona que la propuesta del NAC no ha sido discutida adecuadamente, como lo había solicitado su representante Marisela. Tampoco hubo la oportunidad en nuestra última reunión de Zoom de revisar el borrador del texto de la presentación que se envió a todos ese mismo día. Como representante del APG hubiera preferido que no me incluyeran en la justificación del resultado. Es muy desafortunado que las dos propuestas no se presenten simplemente sin el número de división de partidarios. Entonces, sí. Vamos a ir a un voto con una sola propuesta, cuando inclusive tú, ahí en Roma, dijiste, vamos a presentar varias propuestas, y la propuesta de nosotros, pues no fue ni discutida, ni fue presentada. Hubiera sido muy conveniente, yo creo que para todos, tener dos propuestas, no solo una propuesta. Y la propuesta que vamos a tener también hay que considerar que puede ser rechazada. Gracias, Hugo. Ahorita, Álvaro, permíteme un segundo nada más. Sí, yo creo que le diste el clavo en algo, ¿no? Dijiste que es un boletín. En ese boletín, que precisamente menciona la carta de Margaret, es de fecha de agosto, cuando terminaba la primera fase de la revisión y enviábamos ambas propuestas, la que propone el NAC y la que había acompañado los otros tres grupos internacionales y esta comisión ejecutiva. Lo que estábamos enviando era un boletín, no es un documento oficial al dicasterio, un boletín para informar precisamente a la comunidad cursillista, que nos decían, bueno, ¿y qué pasó en Roma? Pues ya no estamos trabajando, estamos haciendo. A mí se me hace muy desafortunado, la verdad, que leas esto, que es un documento interno nuestro, con la intención no sé cuál, pero creo que está en la mente de todos y en el corazón de todos, que no abona mucho, pero sin embargo, sí discutimos algunas cosas y debatimos perfectamente, y la verdad, se me están adelantando al proceso, bueno, al menos el esquema que traigo, pero todo será contestado en su momento, Hugo. Álvaro, no sé si vas en el mismo sentido, no sé, bueno, pero adelante. Vamos a explicar esto como un poco más detallado. Ok. No, simplemente me gustaría clarificar, desde mi perspectiva, como también miembro de la comisión, cómo fueron los hechos a los que se hace referencia en ese boletín, que como bien dice, es un boletín interno. Creo que vamos a tener ocasión de comentar cómo fue ese proceso, pues en ese tránsito, si puedo aportar. Sí, ¿vale? Con gusto. Bien, habrá ahorita, para evitar que las confrontaciones, etcétera, hay pasos que voy a ir explicando y quedará subsanado esto. Yo quiero nada más comentar e insistir, eso fue un boletín para tratar de tranquilizar a la comunidad cursillista que preguntaba qué pasó en Roma. Pues hicimos esto, hicimos el otro. Margaret lo que nos señalaba ahí es de que no debí de haber puesto los nombres, tal vez fue un error, pero pues no es tanto como para tratar de incidir en ello. Bien,
Seguiré y al rato daré la voz a Álvaro también. En este proceso, como ya explicamos, fueron 6 semanas. El día que pusimos para reunirnos fue el lunes, que para Margaret era martes, y no tenía horario de término. Estando yo en Filipinas, dado que pedí 2 semanas, nosotros previamente, porque también no lo expliqué debidamente ayer, después de que salimos del dicasterio acompañado de Monseñor José Ángel y del Padre Farfán, y el dicasterio nos decía, pues abran los estatutos, no queda otra, modifiquen, inicien el proceso. Iniciamos un proceso de consulta. Por eso ayer la persona de México, yo lo conozco desde hace un año, porque se empezó a consultar. Se consultó también a los otros 2 grupos internacionales y ellos entiendo que recibieron la respuesta negativa de sus secretariados, de que no aprobaban la propuesta de modificación. Nosotros incluso habíamos enviado también ya al dicasterio una avanzada para saber su opinión a lo que queríamos modificar. Pero como hubo la resistencia, por eso luego nos llaman para ponernos de acuerdo y ahí mismo encontrar una propuesta de modificación, los 4 grupos y este comité ejecutivo. Por eso ya había un avance. Entonces, desde Filipinas hablé con Álvaro y le digo, Álvaro, ¿tienes el instrumento Laboris? Porque para poder iniciar un trabajo de este tipo, se tiene que partir de una base, de un documento. Y tenía la primera columna, el estatuto actual, segundo, el instrumento Laboris, que era la propuesta que nosotros habíamos trabajado previamente, y se envió previamente, antes de las reuniones, ese primer instrumento Laboris se envió antes de la reunión, para que cada grupo internacional consultase. Ya teníamos la primera reunión agendada, y era que dijeran con esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Hiciera cada grupo, se formaron columnas, APG, o sea, Asia-Pacífico, Latinoamérica, Europa y Norteamérica. Y otra columna que nuestras computadoras tenían que, faltaba pantalla, porque había que poner comentarios. No estoy de acuerdo en esto, por esto y esto y esto y esto. Así trabajamos durante las 6 semanas. Ellos se les enviaba el documento, y ya se adicionaban sus propuestas, si había propuestas, y se iba entonces tomando forma. Ese fue el proceso. De cada reunión se levantaron actas, que en las actas se enviaban junto con el instrumento Laboris, con todas las reformas que en la semana habíamos aceptado o no aceptado o rechazado, para que se siguiera consultando durante ese tiempo, durante esa semana. Esas mismas actas se anexaron junto con la propuesta. Es decir, todo ha sido transparente, completamente transparente. En el mensaje mío inicial, es lo que dice nuestro amigo Hugo, yo les di el mensaje de que soñaran en grande, que era una oportunidad única. El dicasterio no acostumbra a abrir estatutos tan pronto, pero dado el decreto del Santo Padre y la necesidad que había aquí en el movimiento, digo, pues vamos a aprovecharla y vamos a tratar de que cada quien proponga lo que guste. Hubo libertad, completa libertad, y está sentado en las actas. Yo di la oportunidad que todo el mundo hablara, que todo el mundo dijera, y otro de los primeros acuerdos es que fuera todo en inglés. Efectivamente, Marisela, cuando yo no entendía, decía, Marisela, no entendí, me haces el favor, y Marisela amablemente me explicaba de qué se trataba. Este fue el proceso durante 6 semanas. Y aquí es donde surge a veces la duda que yo he encontrado. ¿Por qué no me consultaron?, dice un secretariado. Porque ya tenían firmado un acuerdo sus presidentes del grupo internacional previamente de que iban a modificar, y la propuesta era, que ahorita les vamos a explicar la propuesta cuál es,
Esa propuesta ya estaba, nada más era que nos pusiéramos de acuerdo en cómo la íbamos a aterrizar en un estatuto, poniéndole, desde luego, las condiciones de cada grupo internacional. Este fue un proceso muy arduo, al menos para mí, más, bueno, para Elisa, peor, porque Elisa era la que tenía que estar traduciendo, levantando actas. La misma acta se enviaba previamente a nosotros por si estábamos en desacuerdo con lo que decía el acta de esa reunión. Y si había desacuerdo, también se modificaba el acta hasta que todos estuviéramos de acuerdo y entonces esa acta era la que quedaba. Como ven, todo esto fue un proceso interno, tan interno, y yo siento que nos hermanó, al menos yo ver hasta le decía a Marisela, qué bonito tu pelo, Marisela, y lo sigo diciendo, ¿no? Así, rizado, grande. Pero esto fue un proceso transparente, completamente transparente. La única vez que estuvo Monseñor Faustino fue en la última para felicitarnos, para darnos un ánimo de que, bueno, ya hicieron el trabajo y pues ahora esperamos qué va a decir Roma. Es decir, que fuimos nosotros, los laicos, los que hicimos este trabajo, pero supongo que todos consultamos. ¿Con quiénes consultamos? Imagino que con quienes saben, con quienes tienen la experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pusimos también una nueva condición al inicio, que para evitar los roces, para evitar los malos entendidos o las confrontaciones de posiciones que a lo mejor no iban a congeniar una con otra, dijimos, bueno, yo les propuse y se aceptó que se hiciera otra columna en la que le poníamos entonces al dicasterio, en este artículo o en esta no estamos de acuerdo, nos pueden orientar. Cuando ya tuvimos 4 o 5 observaciones para debatir con el dicasterio, enviamos entonces una carta al dicasterio que amablemente, no más bien carta, fue un correo, y por correo el doctor Milligan, que es el responsable del jurídico, nos decía esto sí puede ir y esto no puede ir. Aquí esto, quiero que venga esto, y fuimos destrabando las situaciones. Incluso yo les puedo asegurar, que está en el acta, que al final, incluso en la propuesta que acompañaron 3 más yo, 4, y la otra de Norteamérica, en la nuestra todavía hubieron situaciones que se fueron con ese dato de que el dicasterio lo decidiera. No nos poníamos de acuerdo y bueno, pues ¿para qué vamos a pelear? Que nos diga el dicasterio quién está bien y quién no está bien y punto. Terminado este proceso, el dicasterio tuvo 2 o 3 comunicaciones con nosotros para aclararnos, para decirnos, etcétera. Una vez que terminamos en el tiempo, que para nosotros fue el 28 de julio, si ustedes dicen, ¿por qué tan aprisa? Pues son los tiempos que nos puso el dicasterio. Yo hubiera querido que otro lo hiciera, pero son los tiempos que el dicasterio nos puso, no lo pusimos nosotros. El dicasterio tenía hasta un mes para contestarnos. Al final nosotros enviamos las 2 propuestas. En cuanto a que no hubo tiempo para debatir, luego les explicaré que cuando llegó la propuesta de Marisela, yo la acepté toda y le dije, la voy a enviar tal cual. No la acompaño, pero para que, como yo les prometí, que se iban a abrir, que estábamos abiertos a todas las propuestas, la enviamos y le dije, la voy a pulir, te esperamos para la siguiente semana. La esperamos a la siguiente semana, en que se vencía el tiempo, y se enviaron las 2 propuestas. Les copié a ellos también el correo, y ella nos pedía un tiempo para debatir, pero nosotros no acompañamos, lo leímos, tuvimos tiempo para leer su propuesta, pero yo no la acompañaba, y creo que los demás tampoco, y yo no sentí que hubiera necesidad de debatir, porque eso nos iba a confrontar más. Sí, Marisela.
Gracias, Yoli. Ciertamente la enviaste, pero ciertamente solicité en varias ocasiones que se permitiera que se la pudiera presentar oficialmente a la comisión, porque una cosa es leer una propuesta en papel y otra es que sea explicada. Por ejemplo, hoy se va a explicar esta que está aquí. Yo tenía el derecho, porque representaba no a Marisela, representaba a los países que el NAC representa. Estuviera o no estuviera de acuerdo, merecía la dignidad y el respeto de que me escucharan la presentación, independientemente de que no estuvieras de acuerdo. Creo que como persona me merecía ese respeto, ya que yo no estaba de acuerdo en muchas cosas de la propuesta que hoy se está presentando a votar. Sin embargo, como cristiana y por respeto a ustedes, yo contribuí. Yo creo que no nada más yo como persona, sino todo el NAC y los secretariados nacionales del NAC se merecen una disculpa pública por la falta de respeto. A ver, Marisela, ahorita lo permíteme, ahorita lo no. Conciliación, por favor, Álvaro. Mira, Marisela, leímos tu propuesta, yo la leí 2 veces, no una, 2 veces. No coincidía yo con la propuesta, no la acompañé. Yo no la acompañé. Sin embargo, el que yo no la acompañe no quiere decir que yo no la envíe. Se envió. ¿Sí o no se envió? ¿En dónde? Perdón, Marisela, todos la teníamos, todos la tuvimos. Perdón, Marisela, pero la leímos perfectamente bien, creo que todos, y no la acompañó nadie. Pero sin embargo, Álvaro, si tienes que decir algo, yo lo que no quiero es que haya más debate. Yo por supuesto que no quiero más debate y creo que por supuesto que no quiero ni debate ni nada, yo simplemente aclarar. Vamos a ver, nosotros la comisión recibimos la propuesta del grupo norteamericano el 16 de julio. El 16 de julio. La propuesta en sí eran 4 folios. Tuvimos 2 días para estudiar la propuesta. En la reunión del 18 de julio, y eso está recogida en las actas, no leímos la propuesta concreta, pero la comentamos. Te preguntamos cosas, tú las respondiste y estuvimos un buen rato hablando sobre la propuesta. Entonces, nosotros estuvimos reflexionando y comentando la propuesta. Y consideramos, no solo Juan Adolfo, sino el resto de miembros de la comisión, consideramos que la propuesta, aunque tenía elementos valiosos que se estaban incluyendo en la otra, pues no aportaba un modelo mejor que el que estábamos trabajando. Y simplemente consideramos que íbamos a seguir trabajando sobre el modelo que teníamos. Es cierto, se rechazó la propuesta. Creo que es lo que ocurre cuando estamos trabajando. Una persona hace una propuesta, se estudia y si no se considera válida, se sigue trabajando en la otra. Eso fue lo que ocurrió. O sea, se estudió, se vio, se consideró que no mejoraba la que teníamos y se siguió con la otra. El último día cuando íbamos a entregar el documento, tú pediste tiempo para volver a debatir tu propuesta. Y volvimos a decir, mira, es que ya llevamos trabajando, hemos seguido trabajando sobre esta propuesta y el discutir esta hora, cuando es una propuesta que no nos convence, pues no nos va a aportar nada. Y entonces se decidió que se enviaran al dicasterio y el dicasterio las valorara. El dicasterio respondió en una única propuesta, que era la propuesta del instrumentus laboris, incorporando posiblemente algunas cosas de la otra. Pero el dicasterio también leyó la otra propuesta y la unió. Es lo que ha dicho Margaret. Entonces, yo, de verdad que, yo ya te lo dije, lamento si de alguna forma en alguna intervención
pues no mostré el respeto que debía hacia ti o hacia el grupo de Asia-Pacífico. Te lo pedí en su momento, que me disculparas, y aquí lo vuelvo a hacer. O sea, si en algún momento, por mi actitud, por mis palabras, hubo algo que os molestó, de todo corazón os pido que me perdonáis. Pero lo que creo que se hizo con limpieza y con honestidad es estudiar una propuesta, valorarla, considerar que no era adecuada y seguir trabajando en la otra. Eso es lo que yo puedo aportar y creo que eso es lo que se refleja en las actas de la reunión. Gracias, Álvaro. Sí, ciertamente hiciste preguntas, hicieron preguntas, se comentó, pero no se le dio el tiempo, micrófono por favor, no se le dio el tiempo para una presentación que yo pudiera presentar punto por punto, página por página, para dar una comprensión completa. Responder nada más a preguntas no es suficiente. La propuesta que se presenta aquí hoy se estuvo dialogando cada vez que nos reunimos. Sin embargo, nunca se quería dar el tiempo si es que yo no lo solicitaba para presentarla del NAC. No era válida por tu opinión, pero el cardenal en Roma nos dijo, presenten todas las propuestas que quieran y todas serán consideradas. Juan Adolfo en la primera junta nos dijo, presenten, presenté. Pensé que todos íbamos a tener la oportunidad de igualdad de presentar. A ver, Sí, a ver, por favor, a los que no formábamos parte de esta noble comisión, pero podemos hacer alguna observación por externa. supuesto. Quería hacer una observación sobre el hecho de que no le dimos la palabra. Porque Habla, María Elisa, habla. Marisela nos pidió tiempo para una presentación oficial cuando teníamos menos de 48 horas para que el texto final llegara a Roma. No tendríamos tiempo para escucharla. Terminada la reunión, aunque fuera madrugada en España, Álvaro tenía que redactar el texto que revisáramos en inglés durante la reunión. Y yo estaría acordada, despierta, esperando que me mandase para formatearlo y enviarlo a Margaret antes que terminara el día, para que ella pudiera revisar y devolver para confrontar con la versión en español y enviar todo al dicasterio. Y dijimos a ti en la reunión, cuando dijiste que quiero una reunión para una presentación oficial, Marisela, no hay más tiempo. Esto es lo que quería aclarar. Gracias. Sí, yo, si se me permite una observación externa, es una observación metodológica. Es decir, hemos venido a Mar de Plata con un objetivo que nos ha indicado el dicasterio. Previamente tuvieron lugar unos trabajos de una comisión. Seguramente se pudieron hacer mejor las cosas. Seguramente hay aspectos mejorables, por los cuales Álvaro ha pedido disculpas sobradas. Pero ahora la cuestión que nos ocupa aquí y en este día tan importante no es discutir si se le dio mucho tiempo o poco tiempo o se escuchó más a una persona o a otra. Eso ya es un momento pasado. Ahora estamos para otra cosa. Una vez que el dicasterio asume la propuesta que llega de la comisión y nos da unas indicaciones para que procedamos a una votación, pues yo diría, dejemos que el presidente continúe su exposición y después, si acaso, si hay alguna cuestión que aclarar, pero sobre la votación, porque no podemos enredarnos en cuestiones de los trabajos previos en los cuales se pudieron hacer mejor las cosas. Pues claro, en la vida siempre se pueden hacer mejor las cosas. Si hubiera sido un resultado desastroso, pues no estaríamos aquí y el dicasterio no hubiese dado luz verde para seguir adelante. Ya que el dicasterio asumió el trabajo y nos dice que ahora nos apliquemos al objetivo de aquí,
pues sigamos el orden del día y cumplamos el objetivo para el que hemos viajado todos aquí. Yo diría, porque no nos podemos enredar ahora en pequeñas cosas anteriores que se pudieron hacer mejor, pero que no son objeto de la discusión, me parece. Gracias, monseñor José Ángel. Y reitero, ya subrayando esto ya para darlo como un punto terminado, decirles que en esa reunión todos le pedimos disculpas a Marisela. Fui el primero. Y te vuelvo a pedir disculpas, Marisela. Tenemos que unirnos, tenemos que seguir en una línea de unidad. Sabemos que hay heridas que tenemos que curar y si esta herida está ahí, yo te doy mi disculpa y si algo más puedo hacer en el futuro, con mucho gusto, de verdad. Creo que debemos de empezar a vernos con ojos de amor. ¿Sí? En mí tienes un hermano y te digo de corazón, siempre te he dicho, oye, qué bonito tu cabello, estás muy bien, cómo está tu salud, en fin, todo ello porque en realidad lo siento. Lo siento. Y si algunas cosas nos han separado, mira, yo creo que no hay ningún problema, de verdad. Bien, vamos a seguir con lo siguiente. Enviamos entonces en tiempo y forma al dicasterio, el 30 de septiembre para el dicasterio, 7 horas adelantado el dicasterio, teníamos lo que decía María Elisa. Me decía, no duermo, pues no vas a dormir estos días. Mi terapia, no vayas a tu terapia y necesitamos terminar. Y me decía, ¿y quién va a lavar los platos? Porque pues ella vive sola, entonces todos los platos se le amontonaron. Y le digo, pues te mando a alguien de juego, ¿no? Y se cumplió. 30 de septiembre estaba en el dicasterio el documento, ambos documentos. En menos del tiempo que había puesto el dicasterio, él nos dijo 30 días, nos los devuelve. Y nos dice, he recibido, y aquí están las aclaraciones. Por favor, incorporen estas aclaraciones. Y nos envía una serie de aclaraciones en las que el dicasterio nos estaba contestando aquellas en las que no nos habíamos puesto de acuerdo, nos decía, esta es mi decisión, o mi opinión, y quisiera yo que incorporen estas. Y dentro de todo eso, aquí quiero tocar un punto que también les ha confundido. Cuando tú propones una reforma de estatuto, tienes que poner ahí todo. Y dentro de las modificaciones que afectaban el estatuto anterior, era que este estatuto se autorizó en tal fecha en Mar del Plata. Entonces he recibido quejas que me dicen, todo sí ya está autorizado. No, se tiene que poner en la propuesta que se envía para que si ustedes lo aprueban después, entonces quede, pero tienes que enviar la propuesta de modificación. Tú tienes que cuidar todos los artículos que modifican el área de gobierno y luego poner en el apéndice en qué fecha se aprobó por el Encuentro Mundial conforme al estatuto. Después vendrá el decreto de Roma, si es que se aprueba, pero todo esto es un proceso y les confundió. Algunos me hablaban, oye, ¿ya para qué viajo si ya está autorizado? No, no está autorizado. Y esto es algo importante y lo resaltó ahorita el monseñor José Ángel. El dicasterio ya dio el visto bueno, sí, si me la mandan así, yo la voy a aceptar, pero está respetando lo que dice el estatuto, que lo tiene que autorizar los secretariados nacionales en este encuentro mundial. Y ese es el proceso a lo que venimos hoy. Después de que ya el dicasterio nos contestó que si incorporábamos esto y lo incorporamos y nos dice, sométalo entonces ya a la votación, enviamos inmediatamente a los secretariados nacionales, absolutamente a todos, español e inglés, y tienen ustedes la modificación, que es algo que pues ya no tenemos que debatir, porque pues ustedes lo tienen, tuvieron el tiempo para revisarlo, quizás no fue así como quisiéramos tener
un año para que consultemos a todo el mundo, sin embargo lo tienen para que supieran todo lo que hay. Y por eso desde ayer les pedí preguntas, pues para que fuera más ágil el proceso. Me llegaron unas preguntas y yo quisiera que dentro de las preguntas, porque algunas vienen en inglés y Álvaro fue el que manejó el instrumento Laboris. Álvaro, ¿me podrías apoyar con esto a responder esta pregunta que viene en inglés sobre todo? Álvaro, sí, por favor. Si quieres subir, o como quieras, o abajo. Hay una que está en inglés. Bueno. Buenos días. Yo lo primero que quería decir, que me viene resonando desde el primer día, que una de las cosas importantes que me llevo de este encuentro es que he sido declarado un bien de interés turístico. El primer día nos declararon bien de interés turístico. Cuando yo se lo diga a mi mujer en casa, oye, que me han declarado un bien de interés turístico, eso es estupendo. Bueno, pues en fin, trataré de contribuir a aclarar algunas de estas cuestiones que creo que me resultan, o sea, realmente yo creo que he manejado el texto, el instrumento Laboris, el documento que se envió al final, y que quizás me resulte más fácil que a Juan Adolfo, aparte de que yo soy más listo que él, y eso pues también contribuye. Bueno, primero hay una cuestión relacionada con el ritmo del proceso, si es ¿por qué la prisa? ¿Por qué no se ha llevado este proceso más lentamente? Yo creo que ya lo ha comentado Juan Adolfo, este proceso arranca de hace 2 años, de cuando se presentó una propuesta de modificación a los estatutos por parte del Grupo Europeo y del Grupo Latinoamericano. O sea, hace 2 años que empezamos a hablar de la modificación de estatutos. Y hace 1 año que fue el dicasterio cuando intervino en ese proceso y nos convocó a la reunión de Roma, cambiando los ritmos. De manera que la prisa, no entiendo que sea la prisa, sino que es el proceso que viene desde tiempo atrás, desde que se presentó esa propuesta de modificación de estatutos, que supuestamente se iba a debatir en un encuentro mundial aquí en Mar del Plata el año pasado, y que cuando el dicasterio intervino y nos convocó a Roma, pues ciertamente ahí sí fue el dicasterio más pausado. Que ciertamente cuando estuvimos en Roma, ahí sí fue el dicasterio el que marcó fechas y nos dijo un proceso que se inicia para terminar en noviembre, es otra de las preguntas, para terminar el proceso en noviembre, diciembre, que sería este paso, y el siguiente encuentro en mayo. O sea que el tiempo final lo marca el dicasterio, con lo cual yo no entiendo que sea un proceso con prisa, sino se ha desarrollado conforme a los plazos que se han ido encontrando. Una segunda pregunta hace referencia al papel de los representantes de los grupos internacionales en el comité ejecutivo. Permítanme que le explique un poco. El nuevo comité ejecutivo, creo que lo recuerdan, es una estructura diferente a lo que teníamos antes. El comité ejecutivo se estructura como un grupo de trabajo. Eso fue la palabra que más manejábamos cuando estábamos en esto. El comité ejecutivo es un grupo de trabajo en el cual hay 9 personas que tienen que trabajar en equipo desde el discernimiento, desde la escucha mutua. O sea, se ha incluido un parrafito en el artículo 12 que explica eso. Entonces, tiene que trabajar como equipo para servir a la vida del movimiento. En ese equipo, todos los miembros del organismo mundial son igualmente corresponsables e igualmente partícipes. Entonces, los representantes de los grupos internacionales son miembros de pleno derecho del organismo mundial.
igual que el resto, igual que el presidente, que el vicepresidente, que el tesorero, o sea, son miembros de pleno derecho, que además tienen una función especial, que es aportar la perspectiva de su grupo internacional para que el organismo mundial tenga una visión intercontinental. Entonces, aportan ese contacto y garantizan esa conexión del organismo mundial como grupo de trabajo con los grupos internacionales. Además de que por estructura el organismo mundial mantiene conexión con los grupos internacionales, con los presidentes de sus comités ejecutivos. Entonces son miembros de pleno derecho, dan esa perspectiva de su propio grupo internacional y garantizan la conexión y la comunicación. Una tercera pregunta hace referencia a que si se ha considerado un sistema de votación ponderado, de manera que se reconozca el peso o el tamaño de los distintos países por número de cursillistas o por número de cursillistas o por tamaño del país. No se ha considerado porque se ha entendido. Ah, sí. Muchas gracias, conciliario. ¿Está chupada? No. Ya, muchas gracias. Entonces, no se ha considerado que en el sistema de votación los países tengan un porcentaje diferente. Creo que la forma habitual de votación en todas las instancias es que hay una unidad de representación y esa unidad de representación es igual. O sea, que cuando estamos en la Iglesia, el peso de Brasil es exactamente igual que el peso de San Marino, por muchos habitantes que tengan uno y otro. Entonces, no se ha considerado, y creo que en la tradición del movimiento nunca se ha considerado, y me parece que tampoco sería realmente respetuoso con los más pequeños. O sea, que si también una de las cosas que nos preocupa es que todos tengan voz, pues tenemos voz en lo que es nuestra unidad de representación, que es el Secretariado Nacional. Todos los secretariados nacionales tienen el mismo voto. El artículo 17 utiliza el término presidente enfrentado a comité ejecutivo o representantes de los grupos internacionales. A ver, no solo en el artículo 17, hay diversos artículos en donde se hace referencia a que el presidente del organismo mundial convocará, el presidente del organismo mundial llamará. El presidente tiene entre las funciones el representar al organismo mundial, por tanto, en algunos casos es al presidente al que le corresponde convocar, por ejemplo, a los encuentros mundiales. Pero también se incluye, cuando se habla de las tareas del presidente, que el presidente siempre actuará consultando a los miembros del organismo mundial. Entonces, hombre, es verdad que algunas veces se habla del presidente, pero es que ya se le ha asignado la tarea de representación al presidente. Entonces, no creo que sea una contradicción. Ya os decía antes que el espíritu que se pretende es que el organismo mundial sea un equipo de trabajo y el presidente pues tiene una determinada tarea de representación. En la charla de Juan Adolfo habló de elecciones libres, sin guías, sin dar instrucciones, pero también dijo que si no alcanzábamos un acuerdo estaríamos fuera de la Iglesia. ¿Es esto así? Yo no creo que eso lo dijera. Es posible, porque es bruto. Y entonces algunas veces, pues, es posible. Pero ciertamente no. Si no alcanzamos un acuerdo, pues entonces el dicasterio será el que tendrá que decir cuál es el rumbo que tiene que seguir el movimiento de cursillo. O sea, al dicasterio, entiendo, se le informará de cuál es la decisión de la Asamblea y el dicasterio determinará cómo debe seguir caminando el movimiento de cursillo. Yo sí sé que en aquella reunión, por parte del dicasterio en Roma, el cardenal dijo en varias ocasiones que el sistema anterior no era válido
Y la doctora Gisoni el último día dijo, este proceso no tiene vuelta atrás. Si lo recuerdan, muy claramente dijo, este proceso de aquí, del 31 del 1 de junio, no se vuelve atrás. Yo no sé qué es lo que va a hacer el dicasterio, pero él tendrá que discernir y tendrá que acompañarnos para ver por dónde tiene que seguir caminando el movimiento. O sea, ciertamente sería una situación complicada, porque en cierta forma estaríamos, en mi percepción, pues descolocándonos frente al acompañamiento que el dicasterio nos ha prestado en todo este tiempo. La última pregunta que hace referencia a que se decía que el cardenal pedía iniciar un proceso antes de noviembre. No, aquí hay una confusión. El cardenal pedía terminar el proceso en noviembre. Nos hemos pasado unos días, pero vamos, estamos en los plazos que él nos ha establecido. ¿Vale? ¿Algo más que quisieras aportar? Tú estuviste al cargo del instrumento Laboris para, si tienes, yo aquí tengo nada más dos sencillitas, una de que dice no tengo dudas y la otra... Esa la respondo yo, no tengo dudas. Por eso no te la di porque es la que me corresponde. No, me vas a pagar vino por lo que dijiste. Miren, yo creo que lo decía Monseñor Sáenz Meneses, hemos seguido un proceso que nos ha traído hasta aquí, con un modelo concreto que presentamos para la aprobación. Es un modelo que tiene sus limitaciones, como todos los modelos, y es un proceso que ha tenido errores y confusiones y posiblemente muchas cosas que se hayan hecho mal. Pero ahora mismo tenemos la posibilidad de decidir entre dos posibilidades. Continuar, o sea, aceptar una propuesta nueva que permitirá al movimiento caminar de una manera nueva, más sinodal, porque yo estoy totalmente convencido de que la propuesta de modificación de estatuto, que recuerden que es en lo que atañe solo a la estructura de gobierno, ciertamente nos ofrece una posibilidad de caminar de forma nueva y de forma más sinodal. Ese es mi absoluto convencimiento. Y eso es lo que creo que estamos llamados a considerar ahora y a decidir. Pero yo también quería decirle que esto, que es muy importante, no es lo más importante del movimiento. Miren, hoy, estos días, se está celebrando en mi diócesis un cursillo de cristiandad. ¿Ustedes han hecho cursillo? Bueno, en ese cursillo de cristiandad que se celebra en Córdoba, en mi diócesis, está mi hijo Paco. Mi hijo mayor está hoy haciendo su cursillo de cristiandad. ¿Y saben qué pasa? Que se va a volver a producir el milagro y mi hijo va a experimentar en su vida el amor grande de Dios y la gracia del Señor que le va a posibilitar de una manera nueva. Y ese milagro que se va a producir en Córdoba con mi hijo es lo más importante que tenemos en el movimiento de cursillo. Y es lo que nos une. Y es lo que nos permite caminar hacia adelante. El estatuto, pues es un recurso que nos permitirá caminar juntos, pero teniendo siempre en mente lo que realmente nos une, que es la posibilidad grande que tenemos en nuestras manos de hacer que la gente se encuentre con el Señor. Y eso es lo realmente importante. Gracias, Álvaro. Te perdono todo lo que dijiste de mí. Hay una pregunta muy fácil, dice no tengo dudas, la otra dice sin preguntas, y esta hay una, ya traté de ver las otras con lo que platicamos, pero esta sí me llama la atención. Dice, ¿cómo será
el nuevo procedimiento para la elección del organismo mundial. Bueno, primero tendríamos que aprobar, eso sería el primer paso. El segundo paso es que inmediatamente el organismo mundial tiene que trabajar y va a convocar a los grupos internacionales y algunos expertos para que entre todos saquemos un reglamento para hacer un proceso de elección, que lo tenemos que tener listos antes de que termine febrero en caso de aprobarse, para que se les envíe a ustedes y empiecen a promover a aquellas personas que deseen, tengan la intención de proponerse para el organismo mundial, para los grupos internacionales que también deben reformarse y someterse a votaciones ahora en el siguiente encuentro mundial, que sería en México, como con el favor del voto de mis hermanos de los grupos internacionales en Roma. Entonces ahí habría una elección, alguien me proponía, y en ese momento te vas, bueno, cuando menos me quedaría un mes o el tiempo que el reglamento diga, de transición para la entrega, etcétera. O sea, creo que eso lo tenemos que normal, reglamentar. ¿Qué va a salir? Pues lo vamos a conocer entre todos y después, desde luego, consultaremos al dicasterio, que tiene más experiencia con otros movimientos, cómo es este proceso de elección. Ahora bien, en este sentido, la doctora Gisón, cuando nos platicaba este documento del Papa que tienen ustedes, la carta que les entregué, quien pide las elecciones libres es el Papa. Él es quien está pidiendo elecciones libres. Entonces, pudiera parecer que somos nosotros los que estamos proponiendo. Fue una coincidencia. Nosotros pedíamos eso, hace año y medio más o menos pedíamos, vamos a cambiar el sistema que sea por elecciones. Sin embargo, coincide con el pensamiento del Santo Padre. Luego hay otra pregunta que dice, ¿y cómo va a estar integrado? Bueno, dentro de, ustedes ya tienen el documento, la idea del Papa, ya te sabes lo que siempre decía Marisela en la reunión, decía, recuerden que el cardenal nos dijo que tiene que tener representación continental e intercontinental. Querrá decir entonces, o quiere decir, que cuando se elija o se proponga a una persona, pues tendrá que considerar incluir dentro de sus miembros a dirigentes de experiencia de otros países. Incluso creo que dice ahí, no necesariamente tendrán que ser todos del mismo país, algo así dice. ¿Qué quiere el Papa? Porque esto es lo que no se explica. Y a veces cuando me dicen, ¿a poco usted habla con el Papa? ¿Que el Papa no tiene cosas más importantes? El Papa es un pastor. ¿No? A veces pareciera que queremos ver al Papa como un político que tiene que atender a los embajadores. El Papa es pastor. Y el Papa está preocupado por cursillos, sí, aunque no lo creamos. Muy preocupado. Nos los externa, me lo ha externado, el cardenal nos los ha externado, que es la voz del Papa para los laicos. Y no es que Juan Adolfo sea importante, no, yo soy como el burro, ¿se acuerdan el burro que, como dice Álvaro? Me recuerdo, Álvaro, que yo soy el burro. ¿Se acuerdan que cuando entra Jesús en Jerusalén, Hosana, Hosana, pide un burro, ¿no? Y el burro llega a su casa, es la anécdota de que llega el burro a su casa feliz, porque dice, todo el mundo me aplaudió. Y al otro día hace el mismo recorrido y nadie le aplaude. Y le dice, y llega triste porque no lo aplauden, y dice, es que no eras a ti a quien aplaudían, sino era a quien llevabas encima. Y el burro es burro. Y Juan Adolfo es burro, es decir, yo lo único que llevo encima es este movimiento que es tan importante para todos. Por eso algunas veces dirán, ¿y hablas con el Papa? Pues él tiene que hablar conmigo para regañarme, para decir el movimiento, no me gusta cómo está. Y sabes que ya te vas. Correcto, Señor, ya me voy. Quiero cambios. O sea, él es un pastor interesado, muy interesado. Conoce cursillos a la perfección. No tenemos que enseñarle nada. Armando Bonato ha estado con nosotros. Armando, el Papa conoce todos del movimiento.
absolutamente todo. Entonces, yo nada más quisiera decirles, no tengamos miedo. ¿De dónde viene la iniciativa? Viene de allá. Interesados por un movimiento que vale la pena que continúe siendo un movimiento de primer anuncio. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Pregunta otra persona para la votación que tengo aquí. Bueno, el procedimiento va a ser muy sencillo, pero nos los complicó el dicasterio. Nos los complica porque nosotros pensábamos que, como dice el estatuto, que tiene que ser presencial. Hoy el dicasterio, cuando nos contesta que aprueba o que tiene el visto bueno de la propuesta, nos dice, pero tomando en cuenta la importancia del evento, el momento para el movimiento, le pido por favor que sea secreto. Con nosotros nunca había sido, bueno, nada más cuando en Talca fue secreto, pero normalmente era a mano alzada. Hoy nos pide que sea secreto y que le demos la oportunidad a los países que no pudieron viajar, que no pueden viajar. Nos complicaba muchísimo, no mucho, muchísimo la realización de este encuentro, porque venir desde tan lejos todos, cuando lo podías hacer desde la comodidad de tu casa, como que la mayoría iba a decir, no voy. Envié una carta al dicasterio, ya deben de estar fastidiados completamente. Me dice María Elisa, ya los tienes hasta aquí, pues hasta arriba tiene que siga. Inconformándome, diciéndole que no podíamos, sobre todo por la premura del tiempo, y me contestó de una manera que ayer platicaba con los señores sacerdotes, le digo, me dicen, te están regañando, porque ellos usan palabras, yo no estoy acostumbrado, algunas ya me acostumbré como el señor Faustino, ¿no? Y como el señor José Ángel, que son palabras que hay que utilizar. Ejemplo, si algo se tiene que hacer o él considera que lo tengo que hacer, se usa la palabra considero. Si él me dice, considero que usted se debe de callar, me está diciendo cállate. Si me dice, considero que debe usted consultar, le estoy diciendo consulta fulano. Es el idioma que ellos hablan. Está medio en chino, pero hay que aprenderlo. Entonces, en este momento el dicasterio, cuando me contesta, me dice, recibí su carta, porque el mismo día le contesté, en su carta del mismo día de la mía, etcétera, en la cual usted pone objeciones a mis exigencias. Entonces, ya. Ahí me mató. Me dice, Monseñor Faustino, no te está ordenando, que si no lo haces, creo que tú sí te vas fuera de la iglesia. Y fue todo un proceso difícil para Alberto, meterlo en problemas, conseguir rápidamente todo esto que ven que anda medio fallando. Nosotros tenemos un crucillista que no lo han visto mucho, pues el que tiene a su cargo la plataforma, está abajo, no está aquí, está abajo. La plataforma para el sistema de votación en línea. Tuvimos que aperturar un programa. Se han hecho 2 pruebas, habíamos programado una de los que están en línea, 3 secretarías y sindicatos, 3 secretariados nacionales no pudieron ingresar y se les envió un correo porque no habían ingresado. Dicen que no tuvieron en cuenta el horario. Tomen en cuenta esto, la diferencia de horario de los que van a votar. Hay diferencia de horarios. Estamos programando, la plataforma se abrirá 1 hora antes de la votación para constatar que todos los que se inscribieron para votar en línea estén en línea. Es decir, que tenemos 1 hora, Marisela, para aquellos que me comentas, que si no se han conectado, les enviamos un correo, ¿por qué no te has podido conectar? Quédate ahorita en este momento porque te vamos a enviar el enlace para que hagas la votación. O sea, vamos a tener 1 hora antes de iniciar para que ellos ya los tengamos ahí listos. Supuestamente el profesional que trajimos para ello, crucillista, por cierto,
nos informará, todos están en línea y entonces aparecerá en la pantalla cómo va el voto en línea. Cuando ellos vayan votando, se les va a dar en ese momento el código, tendrán creo que 5 minutos para que oprimen un botón que digan si van a favor o si van en contra. Y se reflejará en las pantallas simultáneamente con lo que suceda aquí en la sala. Bien. ¿Cómo va a ser? Eso será el voto en línea. Después les voy a explicar el voto presencial. Para el voto presencial voy a necesitar que de ustedes, los presidentes, nombren en este momento, se propongan ustedes, el que se quiera proponer. Vamos a necesitar 4 escrutadores. ¿Quién se quiere proponer? Adair. Adair, ¿quién otro? Guillermo. ¿Quién otro? Guillermo ya. Bobby, ¿verdad? Sí. Cuenta. ¿Y quién otro? Marco. Cuenta. Ok. ¿Qué van a hacer nuestros escrutadores? Escrutador es quien cuenta. Bueno, que si el escrutador vota, sí también vota. Vota y después cuenta. Vota y después cuenta. Así es. O está diciendo que no puede hacer 2 funciones. Ok. A ver si os sirve el modelo de las conferencias episcopales. En la Conferencia Episcopal Española, por ejemplo, los escrutadores son siempre los 2 últimos obispos ordenados, los más jóvenes, son los escrutadores. Y los moderadores que van dando la palabra en los debates son los 2 siguientes. Pero cuando hay que votar un documento, sea el que sea, todos los obispos presentes con derecho a voto votan y los que son escrutadores, porque ser los más jóvenes, han votado y después hacen el escrutinio. No es incompatible, no es incompatible. Sí, es decir, ahora, eso no es ningún problema. Si aquí votan los presidentes nacionales y luego los otros, es decir, que no pasa nada, pero eso se puede decidir, que sean otras personas, que los presidentes que votan no pueden ser escrutadores. ¿Qué va a seguir a continuación? A continuación vamos a hacer lo siguiente. Habrá un ejercicio como el que hicimos en Roma. Creo que vale la pena, pues primero ponernos en manos de Dios. Muy bien. Iremos, creo, a la capilla. Iremos a la capilla. Podemos ir todos, ¿eh? Podemos ir todos. No solo los que votan. Y estaremos, no sé cuánto tiempo. Monseñor Faustino hará el favor de dirigir este ejercicio. Los obispos nos acompañarán también. Y yo creo que ese será el momento en que reflexionemos ahí ante el Señor nuestra intención de cuál será nuestra decisión. Es un momento muy importante, como decía Álvaro, no es tan importante como la evangelización, pero es un momento importante para que esto sea. Ahorita les van a informar de los tiempos, no sé cómo andamos. Muy bien. Nos vamos entonces ahorita a la capilla, al piso número 2, y a las 12:15 tenemos que estar otra vez aquí en el salón porque se tiene que llevar en tiempo para los que están en línea, el tiempo de Argentina, a las 12:30 la votación. A las 12:15 regresamos entonces para aquí al salón. Muchas gracias.